Entonces vamos viendo con un ejemplo. En el caso de integrales dobles en recintos rectangulares, lo que se busca es evaluar una función, en el caso un campo escalar de dos variables, es decir, una aplicación de r cuadrado en r, sobre un recinto rectangular. ¿Y eso qué representa? Por ejemplo, en este caso decimos, bueno, si vamos a evaluar esta función, f de xy igual a y al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado, en el recinto que va para x entre 0 y 1, y para la variable y entre 0 y 2, ¿sí? Lo que estaríamos definiendo sería este sólido que está representado a la derecha en la pantalla, ¿sí? Que tiene como base este recinto rectangular, que es un rectángulo de lado 1 en x, 2 en y, ¿sí? Que es lo que está representado acá. Esta es la variable y, esta es la variable x. Tendríamos un rectángulo de base, ¿sí? Y esta superficie que está en color cobrizo sería la función y cuadrado sobre 1 más x al cuadrado, representada en esta región entre x para 0 a 1 y de 0 a 2. Entonces, ¿qué se forma en este caso? Se va a formar un sólido en el espacio que tiene como base este rectángulo, ¿sí? Y como superficie en el techo, digamos, de este sólido que se formó, sería esta función, ¿sí? Los valores en z que define esta función que va a ser nuestra función integrante. Entonces, cuando nosotros hablamos de una integral doble, de una función de dos variables, en este caso una función f de xy, sobre un recinto rectangular, en primer lugar estamos hablando de integrales definidas, ¿sí? El resultado de una integral definida es un número. En este caso, ese número va a representar el volumen del sólido que queda conformado entre el recinto de base con la función que limita superiormente, ¿sí? Esta función f de xy. Entonces, sería un volumen, el valor obviamente va a ser el valor total si la función está toda por encima del plano xy, el resultado va a ser positivo. Si la función está toda por debajo del plano xy, ¿sí? Va a depender de los valores de imágenes en z, ¿sí? Si la función cruza el plano xy, es decir, en el recinto de integración vamos a tener imágenes positivas, imágenes negativas, el resultado de la integral ya es el valor de esa suma entre valores positivos y valores negativos, ¿sí? Entonces, en general, eso sería el resultado de evaluar una función sobre un recinto si la función representa esa superficie en el espacio. Luego, el significado del resultado de la integral va a depender de lo que significa el campo escalar, en el caso de que sea una función de densidad, puede ser densidad de masa, puede ser una función de densidad de carga, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo después en las aplicaciones, ¿sí? Bien. Entonces, si nosotros queremos evaluar esta función, vamos a plantear, en este caso, la función y cuadrado sobre 1 más x al cuadrado en ese recinto rectangular, planteamos una integral doble de la función, ¿sí? ¿Qué función? Esa función a la que denominamos función integrando, ¿sí? Función integrando, esta es la función integrando. En el recinto, x de 0 a 1 y de 0 a 2. La primera decisión que tenemos que tomar cuando vamos a resolver una integral doble o una integral múltiple es definir el orden de integración. Como nosotros trabajamos con lo que se denomina método de integrales iteradas, ¿sí? El método de integrales iteradas consiste en resolver la integral en una de las variables y cuando lo hacemos consideramos a la otra como una constante o a las otras en el caso de más variables, ¿sí? Y al resultado de esa primera integral
integral definida, lo volvemos a integrar en la otra variable. En este caso, para el ejemplo que está en pantalla, lo que vamos a ver es resolver primero la integral en la variable y, ¿sí? Es decir, estamos planteando esta integral de la función y cuadrado sobre 1 más x al cuadrado, diferencial y, para y entre 0 y 2. Vamos a resolver esa integral y al resultado de esta integral lo vamos a volver a integrar en la variable x entre 0 y 1. ¿Sí? En eso consiste en resolver por el método de integración iterada. ¿Sí? Es hacer como integral definida como en 2 pasos. ¿Sí? Bien. Paso siguiente, resolvemos esta primera integral en la variable y. Entonces, tenemos y cuadrado sobre 1 más x al cuadrado integrado en y. La x se va a comportar como una constante, por lo tanto tendríamos 1 sobre una constante por y cuadrado diferencial y. Entonces, el resultado de y cuadrado diferencial y va a ser y al cubo sobre 3 para evaluar esto en y entre 0 y 2. Y lo demás queda, ¿sí?, para la siguiente integral, porque la x se comporta como una constante cuando integro en y. Resuelvo la integral definida, que me da 8 tercios para y al cubo sobre 3, y luego integro en x entre 0 y 1, 1 sobre 1 más x al cuadrado por diferencial x. La integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado nos da arco tangente de x, y lo vamos a evaluar entre 0 y 1. Entonces nos va a quedar 8 tercios por el arco tangente de 1 menos el arco tangente de 0. El arco tangente de 1 es pi sobre 4 o 45 grados si trabajamos en sistema de grados, y arco tangente de 0 es 0. Por lo tanto, el resultado de nuestra integral definida es igual a 2 tercios de pi. ¿Sí? Entonces, 2 tercios de pi, en este caso, si la función estuviera dada, las unidades de la función fueran centímetros, ¿sí? Entonces estos serían 2 tercios de pi centímetros cúbicos y estaría representando el volumen del sólido que se forma entre el recinto rectangular de base y la función que tomamos, en este caso, la función integrando, como límite superior de ese sólido. ¿Sí? Entonces, en esta primera secuencia hemos resuelto primero integrando en y, luego integrando en x. ¿Sí? Ese orden de integración no necesariamente tiene que ser así. Ahora vamos a ver la posibilidad de hacerlo en el otro orden. ¿Sí? Es decir, la otra alternativa sería primero integrar en la variable x y al resultado de esa integral resolver en y. ¿Sí? Esa sería la otra alternativa. Es decir, integramos en x, resolvemos la integral y al resultado de esta integral lo integramos en y. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese otro camino, que sería integrar la función y cuadrado sobre 1 más x al cuadrado por diferencial x entre 0 y 1. Ahora, la variable del diferencial es la x. ¿Sí? Por lo tanto, la y en este caso se va a comportar como una constante. ¿Sí? Equivale a sacar la constante fuera de la integral y estaríamos integrando la función 1 sobre 1 más x al cuadrado por diferencial x. La primitiva de esta función sería el arco tangente de x, lo evaluamos entre 0 y 1, y esta y al cuadrado queda fuera de la integral para integrar en y. Es decir, para la variable x se comportó como una constante. Bueno, resolvemos aplicando la regla de Barrow para esta función primitiva evaluada entre los dos extremos, es decir, evaluamos la primitiva en 1 y restamos la primitiva en el límite inferior de la integral, que es 0. Bien.
Entonces, la primitiva en 1, el arco tangente nos daba pi sobre 4, la primitiva en 0 nos da 0, nos va a quedar pi sobre 4 por la integral de i cuadrado diferencial i evaluada entre 0 y 2. Este pi sobre 4 queda fuera de la integral y la integral de i cuadrado diferencial i va a ser i al cubo sobre 3 evaluada entre 0 y 2. ¿Sí? Y así llegamos al resultado también 2/3 de pi. ¿Sí? Entonces, independientemente del orden de integración que nosotros planteemos, ¿sí? En este caso, primero y después x, o primero x después y, tenemos que arribar al mismo resultado. ¿Por qué? Y porque el sólido en cuestión es uno solo, ¿sí? Y en este caso ese resultado está representando el volumen del sólido conformado entre el recinto rectangular de base y la función como techo superior en Z. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Bueno. Avanzamos a ver la otra situación, que es la integral de una función, en este caso, pero sobre un recinto cualquiera, es decir, un recinto que no necesariamente sea rectangular. Entonces, en este ejemplo queremos evaluar la función x al cuadrado por diferencial x diferencial y en el recinto D que está formado por dos funciones, ¿sí? La función, la recta, x más y igual a 2, estamos trabajando en el primer cuadrante, y la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿sí? Entonces, el recinto que queda formado en este caso, ¿sí? Es esta especie de media luna que queda acá, ¿sí? Entonces nosotros queremos evaluar la integral doble de la función. ¿Qué función? La función x al cuadrado, en este caso, sobre este recinto de base, que ya no es rectangular. ¿Qué va a pasar cuando el recinto no es rectangular? Es decir, esté definido por funciones que van a generar a su vez una región en el plano, en este caso en el plano XY. Nosotros vamos a tener que trabajar en definir los límites de integración entre esas funciones, ¿sí? Y nuevamente aparece la toma de decisiones sobre el orden de integración, ¿sí? ¿Y en qué me va a condicionar el orden de integración en estos casos? Y justamente en cómo voy a definir esos límites o cómo voy a escribir los límites sobre las integrales iteradas. Veamos cómo encaramos ese proceso. Entonces, para el caso de nuestra función, ¿sí? Acá está la representación del sólido que se forma, ¿sí? Esto sería el dibujo que está en el centro de la pantalla. Es una vista lateral del sólido. Esto sería la base, ¿sí? La base que es esa función x más y igual a 2 y la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿sí? Y sobre ese tramo, sobre esa región del plano que queda conformado, que llamamos D en el gráfico, el recinto plano, se levanta la función x al cuadrado, z igual a x al cuadrado, que sería la que me va a dar el límite superior del sólido, o este techo que queda definido acá. Y este gráfico que está un poco más a la derecha, ¿sí? En la pantalla, sería como una vista superior del sólido, queda como una cuña, pero curvada, digamos, con una pared cilíndrica, ¿sí? Y una rampita acá que es la función z igual a x cuadrado. Bien, entonces, de acuerdo al orden de integración, nosotros vamos a escribir ahora los límites en estas para resolver las integrales iteradas, trabajando, ¿sí? Sobre las funciones que me definen el contorno de la base del recinto,
¿sí? ¿Y cómo hacemos ese proceso? Bien. Nuevamente, decidimos primero o elegimos, seleccionamos un orden, ¿sí? Siempre se tendría que poder resolver en cualquiera de los órdenes, ¿sí? Es interesante hacer la formulación de la integral en los dos órdenes y luego proceder a resolver o encontrar el valor en el orden generalmente que va a aparecer alguno que sea más sencillo para trabajar que otro, dependiendo obviamente de la función y del tipo de recinto que estemos hablando. En este caso, por ejemplo, si planteamos primero en y y luego en x, ¿sí? Tendremos que hacer el ejercicio nuevamente de desplazarnos en el interior del recinto de la base, ¿sí? Acá está pintado con unas flechitas de color celeste, en la dirección paralela al eje de las y, para identificar cuáles son las funciones. ¿Por qué hablamos de funciones? Porque ya no estamos hablando de un rectángulo en la base, sino que estamos hablando de una región del plano que queda definida por funciones. ¿Y qué tenemos que identificar acá? ¿Cuáles son las funciones que limitan al recinto? ¿Sí? Inferiormente y superiormente. Entonces, cuando nosotros nos desplazamos en la dirección del eje Y y atravesamos, es como si atravesáramos el recinto, vemos que ingresamos por la parte inferior, siempre en el sentido positivo del eje, por la recta, cruzamos el recinto y salimos del recinto por la circunferencia, ¿sí? Debemos hacer ese ejercicio en varios lugares del recinto para asegurarnos que las condiciones de contorno, es decir, que las funciones que limitan inferiormente y superiormente, siempre son las mismas, o si hay un cambio. Si hubiese un cambio de condiciones de contorno, es decir, por la geometría del recinto, hay tramos de diferentes funciones, entonces eso va a implicar realizar una partición del recinto en diferentes tramos y a los efectos de calcular la integral, hacer una sumatoria de integrales dobles, ¿sí? Entonces, para este caso, para este problema que está en pantalla, observamos que cuando nos movemos en la dirección, en el sentido creciente, dirección paralela al eje de las y, siempre ingresamos inferiormente por la recta y salimos del recinto por la circunferencia. En los tres lugares que hicimos el ejercicio sobre el recinto, que son estas tres flechas de color celeste, ¿sí? Ingresamos por la recta, salimos por la circunferencia. ¿Por qué digo ingresamos? Porque vamos en el sentido creciente, entonces voy de abajo hacia arriba en la dirección del eje de la y. Entonces, ¿esto cómo se traslada a la integral? Y cuando voy a integrar en el eje y, entonces el límite inferior es la recta, el límite superior es la circunferencia. Límite inferior de la integral definida en y. Por lo tanto, límite inferior la recta, ¿sí? Esto sería la recta. ¿Por qué? Porque ingreso por la recta. Límite superior la circunferencia. ¿Por qué? Porque salgo del recinto no rectangular por la circunferencia. ¿Cómo escribo esto? Como estoy integrando en la variable y de estas funciones, despejamos y en función de x. Entonces, la recta x más y igual a 2, despejamos y, dejando explícitamente y en función de x, nos va a quedar 2 menos x. La circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4, despejando y, nos va a quedar la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Por lo tanto, esto se va a escribir la integral de x al cuadrado diferencial y para ir variando entre 2 menos x, que es la recta, hasta raíz de 4 menos x cuadrado, que es la circunferencia. Esta sería la primera integral que hay que resolver por el método otra vez de integrales iteradas, ¿sí? O sea que se resuelve esto y al resultado de la primera integral lo vamos a integrar en x. ¿Qué particularidad hay acá
en el caso de las integrales dobles en recinto no rectangular, fíjense que la primera integral, esta es la primera integral, la que queda más a la derecha, ¿sí? Los límites nos van a quedar entre funciones, ¿sí? Al resultado de esta integral lo vamos a integrar en la variable x para este caso, y acá sí van a venir límites constantes, ¿sí? ¿Cómo van esos límites? Y bueno, tenemos que analizar en la otra variable de dónde a dónde tiene que variar, en este caso la x, para definir esta región del plano, ¿sí?, que estamos trabajando el recinto. Entonces, vemos que desde la recta hasta la circunferencia, ¿sí?, este recinto, la variable x va desde el origen hasta x igual a 2. Y esto nos va a definir el rango de variación de x, que es desde x igual a 0 hasta x igual a 2. ¿Sí? Que son los límites que escribimos en la última integral. Siempre los límites constantes, porque recuerden que estamos hablando de integrales definidas, por lo tanto el resultado tiene que ser un número. Por lo tanto, los límites constantes van a ir en esta última integral, que es la que queda más a la izquierda en la secuencia de integrales iteradas. Una vez formulado esto, se resuelve. ¿Cómo? De la misma manera que resolvimos antes por integración iterada. Resolvemos la primera integral, que es la que está más a la derecha, y el resultado de esa integral lo volvemos a integrar en la otra variable. Profe, antes que avance, le interrumpo un ratito. Sí, por supuesto. Diga. De la integral donde está el diferencial de y, ese x cuadrado, ¿de dónde lo sacó? Pregunto porque no hace mucho me conecté por eso. Porque esta es la función. Porque acá vuelvo a la primera pantalla, queremos evaluar esta función x cuadrado sobre este recinto. Perfecto. Entonces x al cuadrado es la función integrando que nos define la superficie en el espacio que limita superiormente al sólido. ¿Sí? Entonces nos quedó definido este sólido que tiene al recinto que le llamamos D, en este caso en el plano XY, definido por estas funciones, y la función xz igual a x al cuadrado es la que me define la superficie en el espacio. Perfecto, gracias. Correcto, bueno. Entonces, ahora cuando vamos a resolver esta primera integral x al cuadrado diferencial y, ¿sí?, la x es una constante al integrar en y, por lo tanto me queda la integral de diferencial y, que nos da y vamos a evaluar y entre 2 menos x y raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Entonces, ahora fíjense que aplicando la regla de Barrow para resolver esta integral definida, ya vamos a estar trabajando con límites entre dos funciones. Entonces nos va a quedar la raíz de 4 menos x al cuadrado menos la ecuación de la recta 2 menos x para y, y todo eso multiplicado por x al cuadrado. Entonces, cuando resolvemos eso, nos va a quedar x al cuadrado por la raíz de 4 menos x al cuadrado, ¿sí?, todo menos x al cuadrado por la ecuación de la recta, que es 2 menos x. Por lo tanto, cuando resolvemos esto, nos va a quedar esta integral definida para resolver en la variable x, ¿sí? Acá faltó un paréntesis. Así, ¿sí?, entre 0 y 2. Entonces, si en esta última integral, ahora los límites son constantes, x entre 0 y 2. Resolvemos esta integral y el resultado es pi menos 4 tercios, que es 1,81. ¿Sí? O sea, este es el resultado de la integral. $1,81.
¿Qué significa este 1,81? En este caso significa o representa el volumen del recinto que quedó conformado, la región que denominamos D en el plano XY, y esta sería el sólido que quedó conformado, y el 1,81 sería en unidades al cubo. Si fueran centímetros serían centímetros cúbicos, si fueran metros serían metros cúbicos, sería el volumen de este sólido que se conforma. Profe, una pregunta. Sí. ¿En qué momento dio pique me distraje? ¿Podrías repetir? Porque no se escuchó la verdad. ¿En qué momento apareció pi ahí? ¿Qué parte del cálculo fue ese que dio pi? O sea, menos porque acá tenés esta raíz. Ajá. ¿Sí? Entonces, al resolver esta integral, aparece directamente esto. Podés hacer directamente con la calculadora o resolver una por una las integrales, digamos. ¿Sí? Fíjate que para resolver esta integral acá se puede hacer un método de sustitución. Sí. ¿Sí? Bueno, estas son directas. ¿Sí? Entonces esta primera, que es x al cuadrado por la raíz, acá se podría hacer una sustitución para llegar al valor de la integral definida. Profesora, una consulta. Sí. 1,81, entonces, ¿es el resultado del recinto, del volumen que me queda, o es el resultado de la función dentro de ese volumen? No, es el resultado del volumen de este sólido. ¿Sí? O sea, 1,81, digamos, si la función estuviera dada en centímetros, es decir, esta recta que va de 2 a 2, estuviera dado en centímetros la longitud de estos segmentos, ¿sí? Y la función también estuviera dada la altura en z en centímetros, entonces 1,81 serían centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, el volumen que está encerrado en este sólido que se conformó, que es lo que está representado en 3D acá, ¿sí? ¿Podemos ir a la ecuación original? Ahí está. Sí, bueno. Si yo acá el x cuadrado lo saco y tiendo a resolver esta integral doble, sin el x cuadrado. Sí. El resultado que yo obtengo, ¿qué sería? Y si vos resolvés sin el x cuadrado, si acá en lugar de x cuadrado hay un 1, claro, ahí estarías obteniendo el área de este recinto D. ¿Sí? El área superficial, ¿sí? Encerrada entre la recta y la circunferencia. ¿Por qué? Porque estás haciendo la integral de 1 por el diferencial de área, y en ese caso el resultado es la superficie o el área encerrada en el recinto plano. Bien. ¿Sí? Que es la otra aplicación de la integral doble como caso particular. Cuando la función integrando hacemos igual a 1, entonces el resultado en realidad sigue siendo un volumen, pero ¿qué pasa? Como la función integrando vale 1, es una altura 1 constante sobre el recinto, entonces el valor en realidad de ese volumen equivale al valor del área encerrada en el recinto. ¿Sí? Entonces, cuando la función integrando vale 1, el resultado de la integral va a ser el área del recinto. Cuando la función integrando es distinto de 1, es decir, hay una función, en este caso z igual a x al cuadrado sería la función integrando que nosotros estamos trabajando acá, ¿sí? Que es esta. ¿Sí? Entonces estamos evaluando el sólido, el volumen del sólido que se conformó entre el recinto D y la función z igual a x cuadrado entre estos límites.
¿Queda claro? Sí, sí, gracias. Ok. Bien, entonces acá hicimos el ejercicio de integrar primero en y después en x, ¿sí? Veamos cómo hacemos en el mismo sólido el otro orden, es decir, integrar primero en x después en y. ¿Qué cambia? La función es la misma, el sólido es el mismo, ¿sí? Solamente que nosotros vamos a invertir el orden para resolver esta integral, ¿sí? ¿Y qué orden significa? En la versión anterior hicimos, primero integramos en y, es decir, la integral que resolvemos en primer lugar fue en y. Ahora vamos a intentarlo hacer primero en x, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer este otro planteo del distinto orden? Es justamente analizar cómo está limitado el recinto de la base, ¿sí? Moviéndonos en la dirección paralela al eje de las X, ¿sí? En el sentido creciente del eje, siempre desde el 0 hacia los valores positivos, ¿sí? Si el recinto atravesara un tramo donde los valores son negativos, siempre voy en sentido creciente del eje, ¿sí? ¿Y qué voy a observar? Nuevamente, ahora, ¿qué nos interesa? Nos interesa ver, ¿sí? Nos interesa analizar qué ocurre con esos límites de integración cuando voy en la dirección del eje X. Es decir, voy en la dirección de X y observo, acá ingresé al recinto y digo, ¿por dónde ingreso al recinto en el sentido creciente del eje X? Ingreso por la recta y salgo por la circunferencia. Repito ese procedimiento en diferentes lugares del recinto para observar o identificar si siempre se mantiene ese mismo orden, es decir, si siempre es la misma función que me marca por dónde ingreso. Ahora digo, ¿por dónde ingreso? Ingreso por la recta, salgo por la circunferencia. Nuevamente en este lugar, ingreso por la recta, atravieso el recinto y salgo por la circunferencia. Entonces, ingreso por la recta significa que lo primero que me encuentro en la dirección del eje X es la recta. Entonces, la recta tiene que ser el límite inferior de mi integral, es decir, lo que va a limitar inferiormente al recinto. Salgo por la circunferencia, es decir, cuando abandono el recinto lo hago por la circunferencia. Entonces, eso me va a marcar el límite superior de la integral definida, ¿sí? Ahora, otro detalle, digo, vamos a integrar en la variable x. Como vamos a integrar en x, entonces estos límites los tenemos que escribir como despejando la variable x en función de quién, en este caso de y, que es la otra variable de la integral. Entonces digo, ingreso al recinto por la recta, entonces sabemos que acá abajo, en el límite inferior, hay que escribir la ecuación de la recta. ¿Sí? La ecuación de la recta, abandono el recinto por la circunferencia. Como estoy integrando primero en x, entonces vamos a escribir la ecuación de la recta y la ecuación de la circunferencia, pero despejando ahora x. ¿Por qué? Porque vamos a integrar primero en x. Entonces la ecuación de la recta era x más y igual a 2, despejamos x, nos va a quedar x igual a 2 menos y. La ecuación de la circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, despejamos x, nos queda la raíz cuadrada de 4 menos y al cuadrado. Entonces, esta sería la primera integral que hay que resolver. En este caso, en x, ¿sí? Con límites definidos por dos funciones, que son las funciones que limitan al recinto cuando nosotros nos movemos en la dirección del eje X. Al resultado de esa integral, lo vamos a integrar en la otra variable que es y nuevamente analizamos. Para generar este recinto,
entre qué valores se tiene que mover la variable y, ¿sí? Y entonces ahora barremos en la dirección del eje y vemos que y varía desde el origen, que es este punto más bajo, acá, hasta este punto más alto, que es 2. Entonces y va a variar desde 0 hasta 2. ¿Sí? Entonces, este análisis es importante que ustedes comprendan y que logren hacer, porque una vez identificado esto, resolver la integral, digamos, es directamente lo que ya sabemos hacer. Pero analizar esto y poder formular la integral es el ejercicio que tenemos que lograr resolver y entender y ser capaces de plantear en los diferentes órdenes, ¿sí? Esto es lo importante de acá, ¿sí? Pues resolver la integral se puede hacer por cualquier método, inclusive se carga en cualquier software y el resultado ya está, digamos, ¿sí? Pero el planteo no, ¿sí? La formulación de la integral es lo que uno tiene que lograr hacer para alcanzar ese resultado. Bien, como decíamos entonces, integramos en este caso la función x cuadrado diferencial x, la primitiva va a ser x al cubo sobre 3, y a esa función la vamos a evaluar entre los dos límites que planteamos, que era la recta y la circunferencia. La recta 2 menos y la circunferencia raíz de 4 menos y cuadrado. Reemplazamos en la x esto, ¿sí? Y ahora nos va a quedar todo una función integrando en y, por último. Entonces, como acá tenemos 4 menos y cuadrado, raíz cuadrada elevado al cubo, podemos escribir como todo esto como un exponente 3 medios, un exponente fraccionario, menos la recta 2 menos y elevado al cubo, y esta sería la nueva función integrando. 4 menos y cuadrado elevado a la 3 medios, menos 2 menos y elevado al cubo. Entonces, ahora esta función hay que integrar en y. Diferencial y entre 0 y 2. Los límites, ahora sí, la última integral tiene que tener límites constantes, ¿sí? Resolvemos esta integral, ¿sí? Y el resultado es también 1,81, lo mismo que nos dio en el otro orden, 1,81, ¿sí? Unidades al cubo, unidades cúbicas, que en este caso representaría el volumen de ese sólido que dijimos conformado entre el recinto D y la función x cuadrado como superficie que limita superiormente al sólido. ¿Está? Entonces, la idea, la propuesta de la guía de trabajos prácticos es ejercitar justamente esto, el planteo de las integrales en los diferentes órdenes y luego, obviamente, encontrar el resultado o el valor numérico de la integral. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estamos hablando de integrales definidas, por lo tanto, cuando tenemos un recinto no rectangular, ¿sí? Cuando tenemos un recinto no rectangular, vamos a tener funciones en los límites de las integrales. ¿Cómo tenemos que analizar? Siempre la primera integral que resolvemos va a tener que tener los límites definidos entre funciones y la última integral va a tener que tener los límites constantes, es decir, valores numéricos, para que el resultado sea un número, que es lo que tenemos acá. El resultado siempre tiene que ser un número, ¿sí? Por lo tanto, no podemos llegar a esta última integral con una función. Si llegáramos acá con una función, eso no es correcto. ¿Por qué? Y porque vamos a obtener como resultado una integral como si fuera una integral indefinida, ¿sí? Y lo que estamos buscando acá es un resultado numérico para la integral definida. Bien, las aplicaciones las vamos a ver en la siguiente clase porque todavía no se abordó el tema en la teoría. Entonces, acá vamos a dedicarnos a estos dos puntos del trabajo práctico, que sería en la guía hasta el ejercicio número 6. ¿Sí?
Profe, una consulta. ¿Qué pasaría si en el recinto tuviéramos una de las funciones sea una función oscilante? Como la función seno, coseno, etcétera. Claro, para determinar los límites, ¿cómo harían? Y lo que pasa es que siempre vas a tener, si vos tenés en el recinto un seno, coseno, pero no vas a tener de 0 a infinito, vas a tener en un tramo, entonces eso te va a definir determinada cantidad de periodos, por ejemplo, de la función y se recorta ahí. Ah, comprendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que representar, siempre hay que representar gráficamente para guiarse, para saber qué es lo que vamos a resolver. ¿Sí? Lo que conviene es representar gráficamente, por un lado, el recinto de la base, es decir, esto, el recinto de base, que me va a definir los límites de la integral. Y este gráfico en 3D que está acá en pantalla, nos resulta útil para entender qué es lo que estamos calculando, es decir, qué sólido se generó, ¿sí? ¿Qué sólido es de qué sólido estamos hablando cuando hablamos, decimos, bueno, calculamos el volumen. ¿El volumen de qué? Bueno, en este caso es el volumen de este sólido que se conformó, ¿sí? Entonces, fíjense que representamos el 3D para ver cuál es el sólido, y este gráfico en el plano, ¿sí? Este gráfico en el plano es útil para poder formular los límites de las integrales, tanto en el orden que nosotros seleccionemos, ¿sí? XY o YX, ¿sí? Vamos a tener que recurrir a esta representación gráfica para entender o para hacer este ejercicio de atravesar el recinto en las diferentes direcciones que podemos elegir y que condicionan el orden de integración para definir justamente cómo quedan expresados esos límites. Entonces, esta representación gráfica del recinto en el plano hay que hacer, ¿sí? Y esta representación en conjunto es muy útil para entender qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Fíjense que acá está hecho a propósito. Bueno, el 3D, sí o sí, lo hacemos con alguna herramienta, que puede ser el GeoGebra, puede ser cualquier software, ¿sí? El GeoGebra resulta muy útil para hacer esto también. Y este otro gráfico del recinto plano, el que está a la izquierda en la pantalla, está hecho directamente a mano con las dos funciones, ¿sí? Entonces acá hacemos esto de movernos en un sentido, movernos en el otro sentido, ¿sí? Y ese ejercicio nos permite visualizar o identificar los límites que tenemos que plantear acá en la integral. ¿Se entiende? Profe, y la consulta es como en ese caso, nosotros tenemos la gráfica de la circunferencia. Si se reemplaza esa circunferencia por otra curva que corte a la recta y vuelva hasta el punto 2 en I. Sí. Ahí primero había que analizar una parte hasta donde... Por ejemplo, así. Sí. Correcto. ¿Qué pasaría si fuera así? Sí, ahí se analiza primero una parte hasta donde da la intersección y después la otra. Claro, porque acá, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si vos planteás, si vos tuvieras una situación como esta que estás diciendo, ¿sí? Entonces, si vos acá planteás primero en X, como está en este dibujo, decís, bueno, en este tramo voy así, ¿y qué tengo? La recta y después la curva. Entonces, el límite inferior sería la recta y el límite superior sería la curva. Pero, ¿qué pasa en este tramo? Ahí sería al revés, primero la curva, después la recta. Primero la curva y después la recta. Entonces eso, a los efectos prácticos, significa sumar acá otra integral más, ¿sí? Entonces voy a hacer una integral de este tramo, de la curva a la recta, ¿sí? Y ahí tengo que identificar este punto de la intersección, ¿sí? Más otra integral que va a ir de la recta a la curva, desde este punto a este punto, ¿sí? Entonces, cuando se presentan esas situaciones, es lo que ustedes vieron en la teoría como combinación de recintos, ¿sí? Los recintos vieron recinto tipo 1, recinto tipo 2, que en definitiva es esto, es decir, bueno, de acuerdo al orden, cómo identificamos las funciones,
Y si hubiera esta situación de que se cruzan o que hay un cambio en las condiciones, es decir, hay otra función que limita inferiormente y superiormente, entonces eso va a implicar hacer una sumatoria de integrales para hacer todo el barrido de recintos que necesito plantear para calcular, en ese caso, sea el área, sea el volumen o sea alguna aplicación como tenemos después para ver parámetros de superficie como centro de masa, baricentro, momento estático, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, por eso es importante para identificar ese tipo de situaciones, la representación gráfica es fundamental, porque es la manera que tenemos de entender cómo funciona o cómo está planteado el recinto, y eso llevarlo después a la formulación de la integral que nos permita calcular lo que estamos buscando, ¿sí?, para esa región. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre esta parte? Profe, yo tengo una duda sobre el ejercicio 3 del TP, Sí. que pide algo como usted había dicho, porque, o sea, el punto 1 y 2 parece que es casi la misma cosa, la misma idea de que hay que conseguir, ¿no? Pero el 3 no entiendo por qué tiene esa anotación f de x y después suma otra cosa, que le da comparando la pantalla. 3. Claro, porque aparece el f de x más, por otro lado, también f de x. Correcto, No. Justamente ahí, digamos, la suma de las dos integrales te está indicando que hay una partición del recinto. Ajá, sí. Inclusive, en este ejercicio es muy interesante porque fíjense que la función integrando de hecho es genérica, no se pretende que resuelvan la integral, simplemente que se haga el ejercicio del cambio de los órdenes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense, esta suma que está planteada acá me indica que hay una partición del recinto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar esta primera integral, ¿sí?, y luego esta segunda integral, ¿sí? Ahora, esta primera integral tiene acá límites de integración, ¿sí? Acá hay una función, acá hay otra función, y acá hay los límites, acá dice y después x, y acá está la otra, desde esta función a esta función, para x entre este número y este número. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Representar gráficamente el recinto, es decir, la región del plano XY que queda definida entre estas funciones, ¿sí?, para interpretar cómo está planteado esto. Y la propuesta de la consigna del trabajo práctico es expresar la integral en el otro orden. Acá está hecho IX, la idea es que puedan formularlo primero en X, después en Y, ¿sí? Entonces es justamente esto que estuvimos haciendo, es decir, representar gráficamente el recinto, ¿sí?, y hacer el ejercicio de formular esa integral doble en el otro orden. No necesariamente me van a quedar las mismas particiones, ¿sí? Ahí hay que ver cómo se comporta la función y cómo queda representada. ¿Está? Okay, entonces, acá concretamente no hay que resolver la integral, no hay que buscar el valor del final porque está genérica la función, es decir, simplemente es hacer el ejercicio de formular en los dos órdenes. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. ¿No estaríamos hallando unidades cuadradas si estamos encontrando un área? Como estamos hablando de integrales dobles. Cuando la función integrando vale 1, ¿sí?, siempre estamos hallando unidades al cubo porque es una función integrando que puede, en el caso particular que vale 1,
va a ser 1 por el diferencial de área, es decir, va a ser un volumen que equivale al valor del área, pero siempre van a ser unidades al cubo, pero en el caso que la función integrante valga 1, significa que es 1 por el diferencial de área, es decir, multiplico el área, sería por una altura 1 que me va a dar un valor de volumen que numéricamente es igual al valor del área. Pero las unidades en definitiva son cúbicas. Bueno, gracias. Bien. Voy a poner acá la lista de ejercicios para la entrega después por la asistencia. Copio acá y también copio en el Telegram. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al trabajo en grupos. Profe, una preguntita antes que pasemos a los Sí. grupos. Cuando trabajamos con seno, o sea, con las funciones trigonométricas, la calculadora la tengo que tener en radianes, ¿no? O sea, cuando trabajo con pi. Sí, tenés que poner la calculadora en radianes. En radianes. Ah, perfecto. Ok. Lo mismo para calcular las funciones inversas, ¿sí? En ese caso te conviene la calculadora en radianes porque si no obtendrías grados y en realidad cuando vas a calcular un área o un volumen eso ya no te va a servir, digamos. Claro, tiene que ser números. Tienen que ser un número, Una exactamente. constante. Ok. Bueno, pasamos a los grupos y recuerden si algún grupo va a exponer hoy, avisa por el chat de Telegram y si queda para el viernes, bueno, también nos avisan, ¿sí? Bueno, iniciamos los grupos entonces.